Bueno, vamos a hablar de lo que es la política ambiental, bueno, la política pública en general, que son las políticas públicas y en particular la política ambiental. Pero bueno, para esto voy a regresar un poco. Habíamos visto lo que era la economía, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era el estudio de cómo asignamos los recursos, ¿no? Ya que los recursos son escasos, la economía se encarga de estudiar de cómo regular o cómo administrar estos recursos escasos para cubrir nuestras necesidades. Y una forma de hacerlo, bueno, una forma de modificar la conducta de las personas es a través de los incentivos, ¿no? Entonces era una parte importante del estudio de la economía, ¿no? Los incentivos, cómo modificar la conducta de los individuos, ya sea de los entes económicos, ¿no? Pueden ser, recuerden que los podemos analizar como personas como tal, que son las que toman las decisiones, pero también muchas veces se ocupa como familias, por ejemplo, o empresas o gobiernos, ¿no? Entonces, esos pueden ser los entes económicos y la economía, pues lo que busca es modificar la conducta. De acuerdo a cómo va a asignar los recursos, va a modificar la conducta de los individuos. Hay varias formas de hacerlo, eso lo quiero ver en la segunda parte si me da tiempo. Eh, pero hay varias formas en que podemos modificar la conducta de los individuos. Ya habíamos visto por ahí, hemos mencionado mucho, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Entonces, una forma importante son los impuestos. Entonces, si algo nos sale más caro, regularmente, bueno, muchas veces podemos modificar esta conducta en los actores económicos, ¿no? Entonces ya podemos hacer que los productores, por ejemplo, modifiquen su conducta o los consumidores pueden modificar. Entonces, aún estando en una economía de mercado, podemos modificar estas conductas de los individuos. Y es lo que ahí de esta forma se regula el acceso a estos bienes escasos, ¿no? A estos recursos escasos. Entonces, por eso es importante la economía, que diga la política pública y en especial estos aspectos regulatorios. Entonces, no sé, o como nuevo etiquetado de los productos. Ese es un aspecto, ahorita, bueno, lo podemos dividir en tres. Una parte puede ser este acceso a la información, ¿no? Simplemente con que tengamos información podemos modificar esta conducta o modificar incluso la economía de mercado, ¿no? Habíamos dicho que en algún momento que la competencia, que es parte fundamental de la economía de mercado, pues nos dice que, o es un supuesto que tenemos, es que tenemos la información completa, ¿no? Que todos los individuos que estamos en estos mercados, pues tenemos información completa y no siempre y pocas veces es cierto. Entonces los etiquetados nos acercan la información de los productos que vamos a consumir. Entonces es parte importante de esta regulación o de esta modificación del comportamiento, ¿no? Entonces, primero, si estamos conscientes los consumidores de la importancia de conocer esta información, es importante porque así podemos elegir los productos que sean mejores para el bien común, ¿no? Bueno, así debería de ser. Bueno, pero bueno, vamos a ir a regresar un poco entonces bueno, esto lo vamos a ver, esta clasificación de estos instrumentos para modificar la conducta, los vamos a ver en la segunda parte, les digo si nos da tiempo, pero que sí. Y primero vamos a ver la política pública en general. Entonces, no sé si han escuchado ese término, política pública. ¿Y a qué le suena la política? La política pública primero y después la política ambiental. ¿Quién ha escuchado de esta política pública? Vamos a preguntar, a ver, Montserrat, ¿qué has escuchado? ¿Qué significa para ti política pública? Pues es que no tengo una definición o algo así como formada, pero creo, o sea, pues la he escuchado pues en contextos de regulación,
O sea, pues las políticas públicas regulan, no sé, la verdad no se me ocurre como realmente, o sea, lo he escuchado muchas veces, sí, pero no, nunca lo había definido o trato de definir en mi mente. Bueno, ¿alguien más que se le hayan escuchado el término? O que, Ah, bueno, yo, adelante, Martín. pues según yo, las políticas públicas son, bueno, la política pública es las acciones que diseña el gobierno en función de la sociedad, ¿no? Algo así. Sí, más o menos. Sí, son medidas o pueden ser varios tipos de acciones o decisiones que puede tomar el gobierno también. En teoría es para el bien común, tiene objetivos sociales para la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, sí el gobierno, eso sería importante, dice Akari que como regulaciones del Estado. Entonces, sí, en parte es sí tiene que ver la regulación, pero más es hacia las decisiones o el rumbo que debe tomar un país, ¿no? O que debe tomar el país en algunas áreas, ¿no? Del gobierno. Entonces, regularmente, la política pública se marca de acuerdo a los planes sexenales muchas veces, que no debería de ser, pero bueno, se marcan los programas sexenales y así se marca la dirección. Generalmente la política económica es la primera que se establece. Entonces establecemos hacia dónde van a ir las actividades del gobierno, las actividades del país. Entonces se marca esa política y hacia allá y es las direcciones que vamos a establecer. Ya después ponemos en específico estas regulaciones que nos menciona Akari en cada una de las áreas que determinamos para llevar esa dirección que queremos, ¿no? Ya podemos poner leyes, podemos poner impuestos o regulaciones específicas, puede ser normativas específicas para llevar el país en esa dirección. Entonces eso sería la política pública, ¿no? Llevar esta dirección hacia algún sentido, ¿no? Casi siempre les digo, está primero enmarcada, primero se determina esta política económica y ya después podemos ir a políticas especiales, ¿no? En particular, pues nos interesa aquí la política ambiental. Entonces, la política ambiental la podemos generalmente, bueno, ahí, depende del gobierno, se puede ser un poco más transversal, ¿no? Y abarcar un poquito más de áreas del gobierno, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el sector energético, el sector, sector agrícola, todos estos sectores podemos ir abordándolos y ser un poquito más integral en estas decisiones de la política ambiental, pero eso se determina por cada gobierno, ¿no? Esta política. Entonces, nos dan una dirección hacia dónde ir y a partir de eso ya podemos determinar una planeación específica, una normativa específica, ¿no? Ya podemos hacer un poquito, en el caso de la política ambiental, podríamos, con estas direcciones, podemos modificar nuestro ordenamiento territorial, por ejemplo, el establecimiento de áreas naturales protegidas o de otras normas, como mencionaba también Montserrat, pues podemos obligar a poner estos etiquetados a los productos, por ejemplo, ¿no? O lo que vimos, bueno, ya no es tanto ambiental, pero el etiquetado que nos pusieron recientemente en los productos de consumo, esto del alto en grasas o alto en azúcares, todo esto, eso es parte de la política, ¿no? También política pública. En el caso de la política ambiental, pues regularmente lo que busca es internalizar las externalidades, ¿no? Ya lo habíamos visto, esto es desde el punto de vista de la economía ambiental, pero también desde el punto de vista, bueno, podemos ir integrando otras cuestiones y podemos ir integrando estas otras economías que hemos visto, por ejemplo, se podrían ir integrando, por ejemplo, esta del buen vivir, lo integraron o lo intentan integrar gobiernos como el de Ecuador o el de Bolivia, que lo integran a su constitución, aunque no se ha permeado tanto, pero ya tienen integrado esa idea del buen vivir en su constitución, y de ahí pueden partir políticas públicas un poco más integrales, un poco más sociales. Si lo vemos desde el punto de vista de la economía ecológica, pues podríamos integrar la sustentabilidad,
la distribución justa y la asignación eficiente de los recursos. Un poquito más, puede ser un poco más científica, como en el caso de la economía ambiental, y identificar la dinámica de los ecosistemas, cómo es el flujo de materia y energía, y eso lo podríamos integrar también a la política pública, ¿no? Pero bueno, eso ya es ir un poquito más lejos. Bueno, debería de ser así. Integrar todo este conocimiento a los flujos económicos para poder evitar el impacto o tener un impacto que sea asimilable por el ambiente. Pero bueno, entonces son esta serie de acciones que o estas direcciones. Entonces, como resumen, la política pública pues va a dirigir, ¿no? Son estas decisiones que tomamos para dirigir las acciones del gobierno, y a partir de esto ya podemos tomar decisiones particulares para la regulación y la administración de los recursos naturales, en el caso de la política ambiental. Espero que les quedó, no sé si tengan duda al respecto. Bueno, ahora, ¿cómo se hace la política pública? Regularmente se trata de hacer un poco más transversal. O sea, sí se establece de parte del gobierno regularmente estas ideas generales de la dirección que podemos tomar, pero lo que se trata, o lo ideal, es que se involucren a todos los demás sectores o actores políticos, o que están involucrados en esas decisiones. Entonces, regularmente, pues se deberían de tomar en cuenta a todos los interesados en esas políticas. Entonces, podemos incluir muchas veces se incluye a las asociaciones civiles, ¿no? Se deberían integrar. Empresarios muchas veces están ahí integrados porque están interesados en cuestión ambiental, en la obtención de los recursos naturales. Y ¿qué más? Pues regularmente, por ejemplo, los habitantes, que son los que están más cercanos, regularmente, si están organizados, entrarían como una organización civil. Entonces, es la forma en que se puede integrar un poco la sociedad. Regularmente ya es cuando estamos aplicando esta política pública en específico en el terreno, es cuando las comunidades a veces, como no les conviene o están siendo violentadas o abusadas en sus derechos, pues es cuando ya se ponen en contra de los proyectos, pero regularmente si no están organizadas, regularmente no se toman en cuenta en una política pública nacional, ¿no? Y los que entran son las asociaciones civiles, entran pues los partidos políticos, la sociedad organizada puede entrar a la discusión, ¿no? Se plantean mesas muchas veces de diálogo para establecer esta dirección en particular que van a tomar las políticas de los países o de diferentes sectores. Entonces, no sé, espero que les haya quedado más o menos claro, pero para que nos demos una idea más clara de cómo funcionan estas políticas, pues lo vamos a poner en práctica. Comparto un documento. Bueno, no sé si tengan duda, preguntas con respecto a la política pública. Pues vamos a establecer estas direcciones primero, ¿no? Vamos a primero plantear hacia dónde queremos que vaya el país, y ya después vamos a aplicar algunos instrumentos de la política que van a modificar la conducta de las personas ya a nivel más tangible o más terrenal, digamos, ¿no? Entonces ya nos van a modificar la conducta a nosotros, ¿no? Para la toma de decisiones, o a las empresas, por ejemplo. Entonces les voy a compartir. Entonces, no sé si vamos a hacer esta práctica o como ejercicio de cómo es la política pública a nivel nacional, digamos, ¿no? Cómo se establecen estas políticas. Somos 18 menos, bueno, vamos a integrar allá a Juan. Bueno, primero les voy a presentar aquí.
No, vamos a presentar. Aquí está. He presentado más en Canva que aquí en... Bueno, entonces, ¿dudas de la política pública? Creo que no. ¿No? No, no por ahora. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica. Entonces, aquí ya lo en el chat. Dice Cari que tampoco. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De cómo se toman estas políticas públicas. Espero que les quede más claro con este ejercicio. Espero que no nos tardemos mucho. Y después vamos a ver esta clasificación de estas herramientas o estas, sí, de cómo se regula la actividad pública de un país. En general, qué políticas o qué instrumentos ocupamos. Bueno, vamos a tomar decisiones. Ahorita va a ser un poquito entre más que política ambiental. Vamos a ir hacia la política de la minería en México, un poco, pero estamos relacionados con la parte ambiental de esta política. Ya de esto también ya nos platicaron, o más o menos tenemos una idea con lo que vimos de extractivismo, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a presentar algunas de las ideas principales de la promoción que tiene la minería en México, ¿no? Entonces, son algunos de los argumentos que se establecen. De hecho, esto lo saqué de la página de, bueno, por ahí menos, una página gubernamental, ¿no? Me parece que es la Secretaría de Economía, no estoy seguro, pero bueno, es una página gubernamental con la cual se fomenta, ¿no? La extracción minera. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en el sector minero metalúrgico, bueno, allá primero hacer la diferencia. La minería es la extracción de la roca, de rocas como tal, y la metalurgia ya es la extracción, el procesamiento por el cual se extraen ya los metales. Entonces, la minería es la roca así como bruta, digamos, y ya el proceso metalúrgico ya es cuando extraemos los metales, ¿no? Entonces, regularmente se extrae la roca de un lugar, de un sitio, de diferentes formas. En principio las podemos dividir en subterránea y a cielo abierto, y ya después el tratamiento metalúrgico es cuando extraemos de esa roca por diferentes tipos de procesos, algunos más dañinos que otros. Regularmente los más dañinos son más rápidos y por eso optan las empresas por esos, pero bueno. Este sector, el minero metalúrgico, pues contribuye al 2.3% del PIB nacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de este sector. Y pues México es entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales. Destacar, pues, que somos primer lugar en plata, y de ahí pues ya van cambiando los lugares de diferentes metales. Bueno, aquí no son minerales, ¿no? Hablamos de minerales. Entonces la minería también la podemos dividir en minerales metálicos y no metálicos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el yeso, la sal, ¿no? Que se consideran minerales no metálicos y que tienen un proceso diferente de extracción. Que ahorita también es importante diferenciarlo por otro dato que les voy a poner más adelante. En cuestión de inversión, sobre todo la inversión extranjera, también es importante. Entonces, al país le aporta 3.500 millones de dólares, ¿no? Bueno, eso fue en 2020. El valor de la producción también es importante, que por el aumento del precio de los metales, pues en 2020 pasó a los 11.855 millones de dólares, ¿no? Que anteriormente era menos. Y otro argumento importante que tiene el gobierno es la cantidad de empleos que se genera. Entonces, toda esta inversión, todo este trabajo necesario para extraer los metales y para procesarlos, pues generó en 2020 367,000 empleos directos. Y aparte están los empleos indirectos, que también son importantes para el sector. Bueno, esos son los datos. En cuestiones ambientales, pues también tenemos los aspectos, bueno, en cuestiones de externalidades,
pues tenemos varias externalidades, sobre todo ambientales, pero también tenemos externalidades sociales, que los platicamos mucho en esta cuestión cuando hablamos del extractivismo, por eso ya no me clavé mucho en eso, pero hablábamos del despojo, que esto nos genera esta desterritorialización, donde los habitantes de determinado sitio pues ya pierden esta dinámica o esta asociación con el ambiente que tenían antes, ¿no? Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que es la desterritorialización, que generalmente se genera cuando tenemos estos eventos de despojo. Esa sería una externalidad. Y las ambientales, ¿no? Que varían y generalmente son mayores cuando tenemos una minería a cielo abierto, a diferencia de una minería a cielo subterráneo. Ajá. Y bueno, ¿qué otras externalidades? Bueno, la cuestión de la salud también sería muy importante, que también varía, ¿no? Dependiendo del tipo de mineral que se va a extraer, el tipo de minería que estamos llevando a cabo. Y ¿qué más? Las externalidades, no fue la idea. Bueno, y bueno, entonces, esta es la importancia, ¿no? De la economía para el país. Entonces, el país debe tomar decisiones con respecto al aprovechamiento de estos recursos. Y pues regularmente tienen estas implicaciones ambientales, ¿no? Como les he mencionado en otros momentos, pues cualquier actividad humana pues va a generar un impacto ambiental. Entonces, pues, y la minería puede ser uno de los impactos mayores. Sí, ya me acuerdo. Les decía, este proceso metalúrgico que regularmente bueno, que es el que empleamos para extraer este mineral de la roca, pues también varía. Hay unos que pueden ser menos impactantes ambientalmente, pero no son regularmente tan rápidos, ¿no? Entonces, o son más caros para los que llevan a cabo estos procesos. Entonces, regularmente se opta por estos que son rápidos y baratos, y generalmente pues generan más externalidades. Bueno, entonces, y esos son costos ambientales, ¿no? Costos sociales que ya los hemos visto, ¿no? Eso sería una externalidad. Entonces, regularmente las empresas se quedan con estos beneficios, los beneficios de la venta de los metales, y los habitantes de la región se quedan, regularmente pagan estos costos ambientales, ¿no? Entonces, ya mientras está la mina o incluso ya después de que cierra la mina, estos costos ambientales los vamos pagando la sociedad en general y sobre todo los habitantes de estos sitios, ¿no? Ya vemos algunos ejemplos por ahí muy famosos, ¿no? Como el río Sonora, fuga o sí que hubo en el río Sonora, de estos lugares donde almacenan estos residuos que se fugó, digamos, no fue la palabra, pero que se virtió al río Sonora, ¿no? Y que afectó a muchas poblaciones. Y ahí la política ambiental debería de ser más estricta, pero bueno, esa es otra discusión. Y bueno, entonces en el caso ahora, en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a discutir estos ejes que debería tener la política minera en este caso, y pues está muy relacionado con la cuestión ambiental. Entonces vamos a dividirnos el grupo, vamos a discutir en el grupo la manera de cómo se lleva a cabo la política pública, y nos vamos a dividir, se va a acabar okay. Vamos a tener que salir y volver a entrar. Sí, no, como tenemos que renovar nuestra inscripción, no. Bueno, ahorita nos va a sacar en 10 minutos y volvemos a entrar. Espero terminar de explicarles en 10 minutos y regresamos con la actividad. Entonces, la idea es discutir estos tres aspectos de la política minera en este caso, pero tiene que ver con lo ambiental. Entonces, por ejemplo, vamos a definir si
pues, si mantenemos las actividades mineras dentro de las ANPs. Entonces, aunque ustedes no lo crean, dentro de las áreas naturales protegidas tenemos con muchas concesiones mineras. Aquí está un dato, en 2010 teníamos 1,609 concesiones que estaban dentro de 169 áreas naturales protegidas, o sea, prácticamente todas, porque son 182, y abarcaban el 8% de la superficie de estas áreas naturales protegidas. Ahí aquí no lo borré bien. Y así en 2016 se reportaron 10 proyectos mineros de minería metálica dentro de las áreas naturales protegidas en diferentes etapas, con minas tanto a cielo abierto como subterráneas. Entonces vamos a decidir si se pueden mantener las áreas naturales protegidas, la minería dentro de esas áreas naturales protegidas. La otra es algo que está muy en discusión ahora actualmente, a eso creo que les había investigado un poquito más de datos, pero bueno, si se nacionaliza la extracción de litio o no. Ya Obrador dijo que sí, pero bueno, aquí lo vamos a discutir si sí se mantiene o no se mantiene. Y México cuenta con 1,700,000 toneladas métricas de litio. Bueno, esas son las reservas probadas. Bueno, sí, bueno, no estoy seguro si sean probadas, pero son las que están calculadas, ¿no? Y tienen un valor, este valor económico, 273,000 millones de pesos. Por ahí leí también que era como el valor de una vez y media el valor del Tren Maya. Y finalmente vamos a discutir si se, pues no, todavía no que se, creo que estamos un poco lejos, no tan lejos como lo que quiere hacer a Cari quiere investigar un poco, le interesa a Cari de la minería espacial. Aquí estamos un poquito más cerca en cuanto a la minería submarina. Entonces, vamos a discutir si la política pública nos va a permitir la investigación en cuestión de minería submarina. Entonces, aquí les puse unos datos, ¿no? Que en esta fractura de Clarion-Clipperton es un área del tamaño de la India, que son aguas internacionales, por lo tanto está lejos de la jurisdicción de los países, que eso también está muy relacionado con lo que nos platica, con lo que le interesa a Cari. Ahorita les explico de la nacionalización que dice Samantha. Ahí se piensa que hay que se tienen muchos metales importantes de uso común, por ejemplo, del cobalto, níquel, cobre, zinc, se tiene mayor cantidad de todos los depósitos terrestres combinados, ¿no? Entonces, y nada más en esa área. Entonces, por eso sería importante tomar en cuenta si vamos a primero investigar en cuestión sobre la minería subterránea, submarina, perdón. Y la nacionalización es que solamente el Estado, te van a acabar los datos, Akari. Bueno, pues esperamos a ver si regresas. Pues con por Wi-Fi, o como, espero que puedas acceder mejor. Sí, no te preocupes. Bueno, ya se me fue. Bueno, la nacionalización, el que está planteando López Obrador es que todas estas reservas de litio sean explotadas por el Estado. Entonces, para eso se va a crear una empresa estatal. Se debe de crear una empresa estatal para que se extraiga este recurso. Entonces, va a funcionar más o menos como funciona, o en teoría debería funcionar más o menos como funciona Pemex, ¿no? Entonces, Pemex tiene es el único que puede extraer el petróleo, en teoría, que ya se abrió un poco en el sexenio pasado, pero es el que está permitido para extraer, ¿no? Si te fijan, no hay otras empresas que se les permita extraer el petróleo aquí en México. Entonces va a pasar lo mismo con el litio, ¿no? Específicamente con el litio. Entonces, por esta importancia estratégica que tiene, ¿no? Por la importancia que tiene ahora actualmente, que va a ir retomando con el paso de los años. Ya saben, bueno, supongo que han escuchado que son importantes para la fabricación para el almacenamiento de la energía, ¿no? Como las pilas, ¿no? Entonces,
Ahora con las energías verdes, en teoría, pues se tiene que extraer este litio para poder almacenar la energía. Por ahí le escuché que un coche ahora de los eléctricos tiene 10,000 veces más litio de lo que tienen nuestros teléfonos, ¿no? Para almacenar energía. Entonces, y ya estamos batallando por litio, ¿no? Y México creo por ahí estaba en el 9º lugar de reservas de litio. Entonces, por eso, de ese tamaño es la importancia estratégica. El valor que tiene actualmente es este que les pongo aquí, pero seguramente con el paso de los años y de la masificación de las energías verdes, sobre todo la energía solar, no, también cualquier energía verde, esta acumulación para poder tener los transportes con energía eléctrica, pues se va a ir masificando, se va a ir valorizando más el litio. Que eso lo vamos a platicar más adelante también, esto de cómo va cambiando el valor de los minerales, sobre todo de algunos recursos naturales. Bueno, entonces vamos a discutir estas 3 cosas, ¿no? Si se mantiene la minería dentro de las áreas naturales protegidas, si se nacionaliza el litio o no, y si se da la investigación de la minería submarina o no en nuestro país. Y entonces vamos a dividirnos en estos actores. Ahorita yo creo que regresando de la pausa, vamos a salirnos y volver a entrar a esta misma sesión. Entonces vamos a tomar, cada quien vamos a meterlos en cada uno de estos actores políticos, ¿no? Estos son los actores que están involucrados en la toma de decisiones. Entonces está el gobierno, que regularmente es una agencia gubernamental, es decir, una secretaría. Por ejemplo, aquí la Secretaría de Economía se encarga de las concesiones, por ejemplo, podríamos pensar que sería la Secretaría de Economía o la Secretaría de Gobernación. El partido de gobierno, que esto se va a discutir también en las cámaras, entonces el partido de gobierno, que en este caso sería Morena, bueno, lo pensé en este caso de Morena, tendríamos un partido opositor, y podemos tomar a la alianza que está en contra. Empresarios tendríamos a las cámaras de comercio o estas organizaciones de mineros. Tenemos a las organizaciones civiles que están a favor de estos, en contra más bien de pueden estar en contra de las mineras, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y tenemos a la comunidad científica. Aquí no sé si sí, igual y la quitamos a la comunidad científica ahorita, porque dependiendo de cuántos seamos. Entonces cada uno ahorita los vamos a repartir en cada uno de estos, actores políticos. Y esta va a ser la dinámica que vamos a hacer. Ya queda menos de un minuto, entonces en cualquier momento nos saca y volvemos a entrar, ¿no? Yo creo que sí vamos a estar hoy cada 40 minutos. No, voy a tratar en una de las pausas que tengamos de restablecer mi inscripción al Zoom, ¿no? Para que ya tengamos de corrido, ¿no? Entonces ahorita en una de las pausas, que no va a ser esta, les trataré de arreglarlo, si no vamos a estar entrando cada 40 minutos. Igual iba a servir porque por ahí tengo discusiones de 20 minutos y por ahí podemos cortar un poco la discusión. Entonces, ahorita los veo porque se va a cortar en cualquier momento.